Ha tenido orden, por momentos hemos tenido buenas situaciones para haber hecho algún gol también en el partido y sinceramente creo que, bueno, pues que para mí, por lo que se ha visto en el campo, la diferencia lo ha marcado esa acción puntual de calidad individual que ha definido el resultado, pero no sé, yo creo que el equipo ha competido bien en la medida de nuestras posibilidades, hemos sido intensos, hemos sido continuos, hemos generado situaciones, nunca hemos perdido de vista lo que el partido se mantuviera vivo y bueno, pues es evidente que el resultado no es el que buscábamos, no es el que queríamos, pero bueno, pues hay que seguir adelante y seguir pensando en trabajar. Yo creo que lo que he visto hoy es que el equipo se ha esforzado, que los jugadores han querido, que también hemos tenido circunstancias que se han ido dando durante el partido de jugadores que se han lesionado, que han tenido problemas y creo que siempre hemos sido continuos y desgraciadamente pues nos vamos sin nada en otra acción puntual en la que creo que también hay parte de acierto del rival, ¿no? que controla un balón en el borde del área y la pone en la esquina, que como ya nos viene pasando habitualmente, pero sinceramente pues no queda otra que seguir trabajando, seguir tratando de darle continuidad a lo que busquemos y no creo que debemos hoy salir con la cabeza alta. El otro día sí que cometimos errores. Victoria por la mínima para el Club Deportivo Leganés en Butarque ante el Real Zaragoza. El error ahí de Omeruo. Punto estuvo de aprovecharlo el conjunto maño. Oportunidad para el Lega. Ese balón que le llegaba a Santos. Disparaba de primeras. Se le iba arriba al uruguayo. Y antes de acabar la primera mitad, clarísima esta de Santos. Al 1 contra 1 con Cristian Álvarez. Solventó bien el guardameta argentino con un paradón. Otra gran parada de Cristian a ese disparo lejano. Que acababa desviando a córner. Lo probaba también Aris Bukic. Ese disparo con la zurda. Se iba afuera, tendría otra a la media vuelta. Un disparo raso que no tendría problemas para atajar Iván Cuéllar. Y en el saque de este córner, Gaku Shibasaki, vean qué bien pinchó el balón José Arnaiz y el trayazo a la mismísima escuadra. Qué golazo de Arnaiz, que estaba solo, pudo parar y envió ese obús a la escuadra. Tuvo la oportunidad de empatar en esta falta. Zapater pasó el balón cerca de la cruceta. Victoria para el Club Deportivo Leganés con el golazo de Arnaiz. Segunda victoria consecutiva para los pepineros. Sí, yo creo que ha sido un partido bastante igualado, una primera parte en la cual no hemos tenido muchas ocasiones, ellos al final una que ha parado Cristian y el partido se ha decidido en una acción aislada de estrategia que la verdad que ha sido un golazo. Hoy nos vamos muy dolidos, creo que ha sido un partido muy competido que podría haber caído de cualquier lado. Hemos generado ocasiones que se podrían haber materializado, pero bueno, al final ha sido la de ellos con un golazo la que nos hace perder los puntos hoy. Sí, en ese sentido creo que debemos estar tranquilos, confiar en que estamos trabajando bien todas las semanas y que, bueno, que las ocasiones entrarán y se nos decantarán más partidos a nuestro favor así. Sí, la verdad que el equipo está unido, es muy solidario en el trabajo defensivo. Al final esta categoría es eso lo que te da posibilidad de estar ahí siempre en los partidos y luego ganarlos, pero bueno, de momento no estamos teniendo fortuna en ese sentido y pues con este trabajo que estamos haciendo seguro que más adelante los partidos nos favorecerán.